No sé en qué momento exacto dejé de ser una persona para convertirme en una estadística más dentro de ese hospital. Quizá fue el día en que mi apellido quedó mal escrito en mi brazalete. O tal vez fue cuando pasaron 3 días sin cambiarme las sábanas. Pero de lo que sí estoy segura es que todo cambió para siempre la mañana en que me negaron la comida. Estaba sentada en mi cama, con la bandeja metálica frente a mí, esperando el desayuno como lo hacía cada día desde que ingresé. No era mucho. Una tostada, un poco de fruta, a veces un té demasiado aguado, pero era algo que marcaba el inicio de otro día igual que el anterior. Esa mañana, sin embargo, la bandeja llegó vacía. Pensé que había sido un error. Alcé la mano con esfuerzo, llamé a la enfermera que pasaba por el pasillo. Supe de inmediato que era una de las nuevas, una joven de cabello recogido, labios apretados y pasos decididos. Se detuvo en la puerta, sin entrar del todo. Le pregunté con calma por qué no había comida en mi bandeja. Me miró de arriba a abajo, como si calculara algo con los ojos, y luego dijo algo que me quedó grabado como una cicatriz invisible. Ya no necesita tanto. No lo dijo con maldad aparente. Lo dijo como quien comenta el clima o la hora del día, como si su observación fuera lógica, médica e indiscutible. Yo tenía 78 años en ese momento. Un cuerpo debilitado, sí, pero una mente intacta. Había ingresado por una operación menor en la cadera y me estaban manteniendo en observación por unos días más. No era una paciente terminal. No era una carga insoportable. Solo era una mujer mayor que necesitaba cuidados básicos. Pero al parecer, para algunos, eso ya era demasiado. No respondí nada. Me limité a mirar la bandeja vacía, luego a la enfermera y después bajé la cabeza. Sentí una mezcla de vergüenza, rabia y algo peor, resignación. Porque no era la primera vez que alguien me hacía sentir menos por envejecer. Después de que se fue, no comí nada en todo el día. Ni siquiera el almuerzo, que llegó igual de escaso. Un puré sin sal, una sopa aguada. No era falta de recursos, era otra cosa, era una decisión. Alguien, en algún lugar de esa clínica, había decidido que yo necesitaba menos, que mi vida tenía menos peso, menos urgencia, menos derecho. No tenía familia cerca. Mis hijos vivían en otros países, ocupados con sus vidas, sus empleos, sus propios hijos. Llamaban de vez en cuando, pero nada más. Nunca quise preocuparlos, siempre les dije que estaba bien. Esa noche, mientras el hospital se sumía en su silencio rutinario, me senté en la oscuridad de mi habitación, con el estómago vacío y la dignidad hecha trizas. No lloré. Había aprendido hace mucho que las lágrimas no cambian nada. Pero algo dentro de mí despertó. Una memoria, una verdad olvidada. Porque yo no era solo una mujer mayor acostada en una cama cualquiera. Yo era alguien que construyó una vida desde el barro, que trabajó más de 40 años y que había creado algo grande y que lo había hecho en silencio. Ellos no sabían con quién se habían metido. Y así empezó todo. Aquella noche no pegué un ojo, no por hambre, aunque el estómago me crujía como un animal herido, sino por el zumbido constante en mi cabeza, como si una voz me repitiera una y otra vez: no es así como vas a terminar, no aquí, no así. Me levanté con dificultad. Me apoyé en la mesa auxiliar y luego en la silla. Cada movimiento me recordaba que mi cuerpo ya no respondía como antes, pero también me recordaba que aún estaba viva. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sí sabía que no podía quedarme callada. Esa mañana, cuando una enfermera distinta entró en la habitación, le pedí que buscara mi bolso, ese que me habían guardado en la recepción el día del ingreso. Me miró con duda, pero accedió. Minutos después, lo tenía entre mis manos. Lo abrí con calma, como quien abre una caja fuerte. Saqué mi cartera, un cuaderno viejo y en el fondo, un sobre grueso que siempre llevaba conmigo.
Nadie sabía lo que contenía, ni mis hijos, ni mis asistentes, ni siquiera mis abogados. Era mi seguro, mi último as bajo la manga, y había llegado la hora de usarlo. Dentro había documentos legales, escrituras, registros bancarios y copias de transferencias. Mi nombre completo figuraba como presidente ejecutiva de una red de clínicas privadas y consultorios médicos repartidos en 3 ciudades. No era una herencia, lo había construido desde cero. Durante décadas trabajé como contadora, luego como inversora. Empecé con pequeños consultorios, apoyando a médicos recién graduados. Con los años, reinvertí ganancias, abrí nuevos centros, establecí alianzas. Lo hice todo desde la sombra, sin poner mi rostro en carteles ni asistir a conferencias. Prefería el silencio, la eficacia sin aplausos. Pero ahora, ese silencio ya no me protegía, me borraba. Cuando terminé de revisar todo, llamé a mi abogado personal desde el teléfono de la habitación. Le pedí que viniera al hospital lo antes posible, que trajera el borrador del contrato que teníamos en reserva, aquel que nunca pensé que llegaría a firmar. 2 horas después lo tenía frente a mí. Un hombre serio, discreto, de los que saben cuándo hablar y cuándo simplemente asentir. Me saludó con respeto y se sentó sin hacer preguntas. Le expliqué lo sucedido con frialdad, sin dramatismos. Él escuchó. No necesitaba detalles emocionales, solo hechos. Saqué la hoja con el membrete del hospital donde me encontraba y la puse frente a él. Esta clínica, le dije, va a ser mía. Él no se sorprendió. Ya habíamos hablado alguna vez, en teoría, de una posible adquisición. El hospital llevaba años con problemas administrativos. Era propiedad de una red médica sobreendeudada que buscaba compradores discretos. No tenía buena reputación y ahora yo tenía un motivo personal. Mi abogado solo preguntó si estaba segura. Estoy más segura que nunca, respondí. Antes de irse, dejó todo listo. En menos de una semana, la negociación estaría en marcha. Lo habíamos sin ruido, sin anuncios, sin prensa. No necesitaba venganza, necesitaba justicia. Necesitaba demostrar que no se le niega comida a una mujer simplemente por tener canas en el cabello. Esa tarde, por primera vez en mucho tiempo, comí bien. No porque me lo ofrecieran, pedí un delivery desde afuera. Lo hice como podía, por aplicación, con la ayuda de la recepcionista que me debió un favor, una ensalada fresca, pan caliente y una limonada. Lo comí con las manos temblorosas pero con el alma firme. Ya no era una paciente esperando atención. Era la futura dueña del lugar. Los días siguientes pasaron como una secuencia de escenas en cámara lenta. La enfermera que me había negado la comida seguía pasando por mi habitación, sin mirarme. Sus pasos, antes firmes, ahora vacilaban. Quizás sentía algo, o quizás no. Tal vez para ella yo seguía siendo solo una paciente más, pero eso ya no importaba. Lo que sí importaba era lo que ocurría detrás de los muros. Mi abogado trabajaba en silencio, como lo habíamos planeado. Las conversaciones con los dueños del hospital avanzaban rápidamente. Nadie esperaba que alguien estuviera interesado en comprar esa clínica pequeña, olvidada por el sistema, situada en una zona gris de la ciudad. Pero yo sí, porque yo conocía el valor de lo subestimado. Lo había vivido en carne propia. Mientras tanto, seguía internada. No porque necesitara quedarme, sino porque necesitaba observar. Quería ver con mis propios ojos lo que realmente pasaba cuando nadie miraba. Me convertí en testigo silenciosa del descuido, del desinterés, del sistema que funcionaba a medias. Vi pacientes esperando por horas sin atención, vi enfermeros colapsados por exceso de trabajo, vi errores en la medicación, bandejas mal marcadas, historias clínicas mal archivadas. Pero también vi cosas que me sorprendieron. Una enfermera que se tomaba el tiempo de hablar con una paciente que lloraba sola. Un camillero que prestaba su celular para que un anciano hablara con su hija. Gente buena, atrapada en un sistema quebrado.
No quería destruir el hospital, quería reconstruirlo desde adentro. La firma final ocurrió en una sala de conferencias a pocas cuadras del hospital. Nadie del personal lo supo. No hubo titulares, ni periodistas, ni fotografías. Solo papeles, firmas, transferencias. En cuestión de horas, el hospital pasó de estar en manos de una red indiferente a pertenecer a mí, a una mujer que había sido ignorada con una bandeja vacía y un comentario cruel. Regresé al hospital esa misma tarde. Nadie sospechaba nada. Nadie imaginaba que esa mujer mayor que arrastraba la bata con los pies descalzos ahora era la propietaria del lugar. Esa noche me senté frente al espejo. Me observé de nuevo, no como víctima, no como paciente, sino como alguien que había recuperado el control. Alguien que después de ser empujada hacia la sombra, había encontrado la forma de volver a encender su propia luz. Decidí quedarme un día más, el último. Pedí hablar con la administración bajo el pretexto de una queja formal. Me hicieron esperar 40 minutos. Finalmente, un hombre entró con cara de desgano, portando una carpeta y sin siquiera saludar. Le pedí que se sentara. Él lo hizo, distraído, sin mirarme a los ojos. Le pregunté su nombre completo. Lo anoté en mi cuaderno. Le pregunté cuántas enfermeras había por turno, cuántos pacientes atendían, cuántos errores registraban. Empezó a incomodarse. Me dijo que no tenía obligación de responder. Sonreí. Saqué una copia del contrato de compra y la dejé sobre la mesa, girada hacia él. Se quedó en silencio. Le llevó varios segundos comprender lo que tenía frente a sí. Cuando finalmente levantó la vista, le dije con la voz más tranquila que tenía: a partir de lunes, usted me reportará a mí. Salí de la sala sin mirar atrás. El lunes siguiente, el hospital amaneció distinto. No porque hubieran cambiado las paredes ni el color de los uniformes, sino porque el silencio que lo gobernaba se quebró. En la recepción, un cartel sencillo pero impactante anunciaba: Nueva administración en proceso. Comprometidos con la dignidad de cada paciente. La noticia se propagó como el humo entre el personal. Nadie sabía quién era la nueva dueña. Algunos murmuraban nombres de empresarios de salud, otros hablaban de una cadena extranjera. Nadie, ni por un segundo, pensó que era yo. Pero no tardaron en descubrirlo. Esa misma mañana, convoqué a una reunión en el salón de descanso del personal. Solicité que estuvieran presentes todos los jefes de área, supervisores y responsables de enfermería. Entré caminando con mi bastón, asistida por una fisioterapeuta joven a quien había conocido días antes. Nadie dijo una palabra cuando me vieron entrar. Me miraban como si me hubiera colado por error. Tomé asiento frente a ellos. Me costaba mantenerme erguida, pero mi voz salió firme. Dije mi nombre completo. Les recordé que fui paciente del hospital hasta hacía 2 días. Describí con precisión los fallos que había observado, desde el trato indigno hasta los errores de administración. Y luego revelé que era la nueva propietaria. El silencio fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Continué hablando. Les dije que no venía a despedir a nadie por venganza, pero sí a reconstruir desde la base. Que quienes quisieran seguir trabajando con dignidad serían escuchados y respaldados. Pero que a partir de ese día no se toleraría una sola falta de respeto a un paciente, ni una decisión tomada por comodidad en lugar de compasión. Muchos bajaron la mirada. Algunos la mantuvieron firme, con una mezcla de temor y orgullo. Yo sabía reconocer la diferencia entre el miedo y la conciencia. Las primeras acciones fueron inmediatas. Reorganizamos turnos, aumentamos personal de limpieza y asistencia directa, restablecimos el programa de nutrición clínica, revisando cada bandeja servida. Y sí, pregunté por nombre quién había estado a cargo del desayuno que me negaron. La enfermera que lo había dicho, ya no necesita tanto, se asistió enferma. Pero la cité personalmente. Quería hablar con ella, cara a cara. Cuando entró en mi oficina improvisada, no pude evitar observar que su postura ya no era tan segura. Se mantenía recta, pero evitaba mi mirada. Le pedí que se sentara. Guardó silencio. No parecía saber si debía disculparse o justificarse. No le pedía explicaciones.
Solo le conté, en voz baja, todo lo que había hecho antes de llegar a ese hospital. Le hablé de los años que pasé cuidando a mi madre enferma, del trabajo con comunidades rurales, de las clínicas que fundé en silencio. Le conté cómo me sentía al oír esas palabras, ya no necesita tanto. Ella bajó la cabeza, su respiración era agitada. No dijo nada. Le ofrecí 2 opciones. Podía renunciar voluntariamente o quedarse y aprender. Pero si decidía quedarse tendría que pasar 3 meses en formación directa con pacientes mayores, acompañada por un equipo de ética médica. No era una prueba, era una oportunidad. No para ella, sino para cada paciente que se cruzara con ella a partir de ese momento. Esa tarde ella aceptó quedarse. No porque la perdonara, sino porque todos merecemos la oportunidad de cambiar cuando el dolor nos alcanza de frente. Yo no quería castigos, quería justicia. Y eso, entendí, a veces comienza con una bandeja vacía, pero no termina ahí. Han pasado 6 meses desde aquel desayuno que no me sirvieron. 6 meses desde que alguien decidió que yo ya no necesitaba tanto. ¡Qué ironía! No sabían cuánta fuerza me despertaría ese desprecio disfrazado de lógica clínica. Hoy camino por los pasillos del hospital sin bata ni brazalete. Camino despacio, con ayuda de mi bastón, pero con la espalda recta y la mirada firme. Saludo a cada paciente. Me detengo a escuchar. Las habitaciones tienen más luz, los turnos están mejor equilibrados, y las bandejas, ahora sí, llegan llenas, calientes y con el respeto que merecen. Algunos me llaman la señora dueña, otros simplemente la abuela que manda. No me importa el nombre, me importa que nadie más vuelva a sentir hambre de dignidad entre estas paredes. Lo que ocurrió aquí no es un milagro, ni una venganza. Es el resultado de una verdad que muchos olvidan, que cada persona, por más vieja, débil o silenciosa que parezca, guarda una historia. Y a veces esa historia puede comprar un hospital entero. Nunca lo hice por poder. Lo hice por todas las veces en que fui invisible, por todas las mujeres mayores que dejaron de hablar porque nadie las escuchaba, por los hombres olvidados que mueren solos en camillas sin nombre. Lo hice para que cada trabajador de la salud recuerde que el respeto no se aprende en los libros, sino en el contacto con el sufrimiento humano. Hoy, la enfermera que una vez me negó alimento trabaja en una unidad especial de acompañamiento geriátrico. No porque yo la haya obligado, sino porque ella eligió cambiar. Y eso, aunque no lo diga en voz alta, me enorgullece más que cualquier firma de propiedad. Desde mi oficina, veo la placa nueva colgada junto a la entrada. No lleva mi nombre, solo dice, aquí se cuida con el corazón o no se cuida. Y es suficiente. Si esta historia te tocó, si alguna vez sentiste que el mundo te trató como si ya no necesitaras tanto, recuerda esto. Tu valor no lo define una edad, ni una enfermedad, ni una bandeja vacía. Tu valor está en tu historia, y mientras tengas voz, aunque sea en silencio, puedes cambiarlo todo. Gracias por quedarte hasta el final. Si crees que más personas necesitan escuchar esta historia, compártela. Suscríbete para no perder las próximas porque aquí seguiremos contando verdades que casi nadie se atreve a decir, pero todos necesitamos oír. Nos vemos en el próximo video.